Pero todo eso me sirvió, el aguantar hambre, el ser menospreciado, el pasar todo lo que pasé, que fue muy duro. Eso no es que dejé la droga y ya voy a trabajar, voy a estudiar, no. Para mí el Bazuco es una experiencia increíble. El municipio de Los Santos es más que un destino, es una aventura esperando a ser descubierta. Pero, ¿cómo asegurarte de que no se te escape ni un solo rincón? Creamos para ti Los Santos 360, una plataforma que te ayuda a desbloquear experiencias únicas, avanzar en tu recorrido y subir de nivel en cada visita. Si alguna vez te has preguntado cómo nacen los grandes sueños, quédate con nosotros, porque hoy conocerás una historia que seguro te va a inspirar. Hoy tenemos el honor de contar con Álvaro Martínez como nuestro invitado. Es un empresario santanderiano, visionario, fundador y propietario de Punto Energía, una empresa líder en la comercialización e instalación de baterías para todo tipo de vehículos, con presencia en todo el área metropolitana y con una bodega de despacho en la Mesa de Los Santos, específicamente en el sector La Cristalina. Señor Álvaro, bienvenido al podcast Los Santos 360. Mi nombre es Mónica Cortés. Agradecerle por brindarnos este espacio y en la mañana de hoy, pues, lo voy a estar acompañando para que por favor nos cuente de su historia, de todas las aventuras que ha vivido y sobre todo su faceta como empresario. Gracias, Mónica, por esta invitación y por estar aquí en este espacio también muy tranquilo, aquí en la Mesa de los Santos. Sí, no, y sobre todo muy bonito. La verdad tiene un lugar muy acogedor. Ah, no, aquí lo único que se oye son los grillos, los pájaros, y mis 14 perros. Que por cierto son una linda compañía, mire, ya se Ah, no, escucharon sí, nomás. son mi cuerpo de seguridad, mis parceros y mis amigos. No, súper bonito que también tenga esa humanización hacia los animales. Sí. Me parece muy, muy chévere. Bueno, don Álvaro, cuéntenos cómo es su historia, cómo llega hasta este punto tan interesante. Bueno, todo tiene un comienzo y en el ser humano muchas veces uno planea algo, ¿no? Pero los planes de Dios son otros. Sí, uno de alguna manera creo que, bueno, como ser humano siempre trata de buscar como un propósito, de entender un porqué, pero al final digamos que a medida que va pasando el tiempo, sus deseos se van haciendo realidad, pero entiende que todo tiene un tiempo distinto, inclusive al que nosotros mismos planeamos. Sí, Dios concede las peticiones del corazón, pero le quiere dar uno lo mejor, ¿no? A mí hubieron situaciones para llegar a la empresa, a formar la empresa, en caminos muy diferentes. Yo pensaba que era por aquí, pero resulta que se me cerraban todas las puertas, pero era Dios conduciéndome hacia donde era mi petición de mi corazón, que era ser independiente, que era abrir una empresa. Inclusive ni abrir una empresa, era tener mi propio lugar como emprendedor, pero hoy en día pues Dios ha respaldado y gracias a Dios somos una empresa de baterías Punto Energía muy reconocida en el sector aquí de Bucaramanga, ¿no? Y somos un referente. ¿Quién es Álvaro Martínez? ¿Dónde nace? ¿Cómo es su historia? Eh, ¿Cómo tal? Bueno, yo nací en Jerusalén, Israel. Okay. A la de 2 años vinimos por cuestiones de la vida para nuevamente aquí a Colombia con mis hermanos. Pasó el tiempo y en mí marcó una película, fíjese que es como un detalle, ¿no? Uh-huh. Cuando yo tenía 12 años, fuimos a cine a ver una película que llamaba La Guerra del Bronx, que era el principio de esa película era que en cada barrio hacía un grupito de muchachos rebeldes protegiendo ese barrio y consiguiendo novia y consiguiendo lugar donde bailar y hacer como ser el que mandaba esa área. Entonces salimos un grupo del barrio con ese pensamiento de hacer nuestro propio grupo. Y ahí es donde se tornó como una rebeldía en ese grupo, en nuestros corazones, casi todos. Llegamos a tener conflictos en la casa porque por nuestra falta de carencia afectiva de pronto y por la falta de oportunidades en ese entonces, aunque nuestros padres se esforzaron mucho, pero en el caso mío, me marcó mucho esa película. Nace en Jerusalén, Sí. ¿sí? A los 2 años ya, como tal, llega acá a Santander. Sí. Me nace una curiosidad, ¿sus padres cómo es el origen? ¿Ambos son de allá o para Mi llegar abuela, aquí? mi abuela es de Jerusalén, Ok, ¿no? Y mi papá nació en Bucaramanga. Y se dieron las cosas de estar aquí en Colombia y establecerse y
Mi papá cogió una labor como conductor, mi mamá como ama de casa, y de ahí es que se empezó todo esto, ¿no? Sí, Toda esta historia. es curioso porque después, digamos, de revisar mucho el tema de historia general y avance que ha tenido Santander, pues nos damos cuenta que Santander es un lugar mucho de inmigrantes, pero digamos de esa historia después de que se migra, o sea, como que la descendencia continúa y está presente acá en Santander. O sea, digamos, su merced me dice que es de esa parte del mundo de Jerusalén y aquí también se encuentra gente de descendencia alemana, bueno, europea en general, Españoles. españoles. Sí, o sea, Santander ha tenido tan, bueno, eso también se debe en historia, el avance también que ha tenido y que es pionero en muchos temas a raíz de lo mismo. Y yo creo que por un algo, porque Santander es muy bonito. Mire, estamos aquí en la Mesa de los Santos y usted escucha ¿qué? Los pajaritos. No, Santander en general es... Es un paraíso. Es un paraíso. Es un pequeño paraíso. Es un paraíso que quizás a nivel nacional lo tengan en otro concepto, pero es un lugar de gente muy bonita y muy acogedora. Y echada para adelante y trabajadora. Y de ahí de toda esa gente, hay una semilla, ¿no? Hay una semilla. Igual que mi familia, hay una semilla que, fíjese, que se vino tan lejos. Sí, Y miramos esa al otro semilla lado. y a dónde vinimos a crecer, ¿no? Sí, literalmente vienen a germinar en el otro lado del Así mundo. es. Pero bueno, Álvaro, usted nos dice que a la edad de 12 años esa película del Bronx lo impacta tanto a una manera que decían como replicar ese modelo que vieron en esa película. Después de todo eso, ¿qué viene? Bueno, nosotros conformamos en ese entonces unos grupos donde yo pertenecía al grupo de los Grand Doberman. Estaban grupitos de diferentes barrios, diferentes áreas, como diferentes comunas, donde lamentablemente hay una presión de grupo, ¿no? Esa presión de grupo es a no dejarse a que cada líder va a salir con algo y uno a superar ese líder. En una ocasión alguien llegó porque había con otro grupo rival de otro barrio, nos golpearon, nos ganaron porque eran más grandes y alguien dijo, mira, yo sé unas pastillas que le producen más fuerza, era la famosa Ribotril. Eran pastillas que controlaban para el dolor, pero su efecto era dopante y uno sin saberlo era muy... tenía uno que volver a consumir esa droga. De ahí comenzamos. Usted sabe que el que comienza con una droga comienza con otra. Es un escalafón. Sí. Inicialmente comenzamos el mundo de las drogas sin saberlo, con el autoengaño que uno decía, no, es que esto lo hacemos y lo controlamos. De pronto en otra ocasión alguien llegó con bazuco. Es una droga mucho más fuerte, mucho más adictiva. Pasó los años y eso de nosotros lo controlamos, nos llegó fue a controlar, ¿no? Yo pasé lamentablemente por todas las etapas de la droga, de fiestas, pasé por la etapa de adicción y la etapa de autodestrucción, ¿no? Sí. Donde lamentablemente por causa del consumo de las drogas llegué a ser por épocas habitante de calle. Como tal, desde el inicio, lo que usted considera que fue el inicio del mundo de las drogas hasta que usted logra salir de allí, de ese momento de su vida, más o menos, ¿qué tiempo transcurrió? Fueron de la edad de 12 años hasta los 18, antes de los 18 años. Bueno, Álvaro, y usted, digamos, en ese tiempo de esos 6 años, que usted dice que inclusive lo lleva a un extremo de ser habitante de calle o demás, como de ese tiempo para usted, mejor dicho, su sentir o su forma de pensar durante ese tiempo, ¿usted qué rescata o qué recuerda de allí? Bueno, en todo comienzo tiene un autoengaño, ¿no? Que es por diversión, que uno generalmente, pues resumiendo, entra primeramente es por curiosidad, ¿no? Sí. Porque lamentablemente el ser humano no vive de las experiencias de otros, ni de los espejos de otros. Si uno viviera de los errores de los otros, nadie cometería errores, pero uno mismo necesita tener esa experiencia en todas las áreas, ¿no? Claro. Sea para bien o sea para mal. Yo siempre tuve buena autoestima por mis padres, ¿no? Mi Sí. papá era un hombre de 1,90, 120 kilos, ojos azules. Mi mamá era una mujer más pequeña, pero mi mamá siempre ha sido muy linda y esa autoestima. Y eso me lo influyeron, yo creo que está en los genes. A pesar porque la drogadicción lo lleva a una etapa de autodestrucción, de estar mal, de quitarle a uno su aseo, de quitarle a uno su sueño, de quitarle a uno sus pensamientos, sus metas. Y se siente uno y está ese choque de autoridad con todo el mundo reseñándolo. Sí.
Y entonces uno, pero más sin embargo yo estando en esa vida, yo siempre quería estar bien, ¿no? Inconscientemente, aunque la droga lo lleva a uno a no comer, a no dormir, a no asearse, a no quererse a uno mismo, más sin embargo en mí había algo que decía, no, que yo, esa no era mi vida. Pero entonces, entre esa época y esa, yo luchaba por estar bien, por estar limpio, de todas maneras se notaba que no era mi ambiente, ¿no? Okay. Pero por la misericordia de Dios, vea, aquí estamos. Y bueno, Álvaro, digamos en ese tiempo, ¿cuál fue el punto donde usted dice, ya yo salgo o sea, yo ya tengo que definitivamente iniciar ese proceso, pues como uno lo conoce como desintoxicación? Bueno, hubo en una época porque uno en esas etapas, uno al pasar todas las etapas y sobre todo la etapa de autodestrucción, uno se convierte en una persona para sus seres queridos un estorbo. Y tiene uno la habilidad de que los demás se vuelvan coadictos. Uno es un manipulador, ¿no? Sí. Porque en el momento que uno está consumiendo, uno es el mejor de la vida, es la mejor experiencia, es la vida que uno dice, esta es la vida que yo me merezco, pero siempre hay una euforia. Euforia, sí. Pero en el momento que ya pasa ese efecto, hay una disforia. Muchos me han preguntado, ¿qué es el bazuco? ¿No? Digo, para mí el bazuco es una experiencia increíble. Es algo como si se ganara uno la lotería. Es algo como si uno fuera a tener una luna de miel, porque lo pone uno arriba. Uno dice, en el momento de estar uno consumiendo, voy a trabajar, voy a recuperar mi hogar, voy a hacer esto, voy a hacer eso. Pero es mientras que tiene el humo en el cigarrillo. Estando en esa situación de sentirme arriba y abajo y arriba y abajo, yo a mi casa no podía llegar porque todo me llevaba. Lamentablemente en la etapa de autodestrucción uno se vuelve, no trabaja, uno no duerme, pues al no trabajar pues uno no tiene recursos. Y uno todo lo que ve, eso es una aspiradora. Y llegué como eso de las 4 de la mañana pensando que mi padre no estaba. Llegué, abrí la puerta, yo tenía los métodos de abrir la puerta. Y entonces mi papá me vio. Y mi papá, pues con toda razón, me dijo, váyase. Y mi mamá, como el amor de madre, dijo, mijo, ¿quiere una última oportunidad? Sí, mamita, me abrazaron. Mi papá, pues muchas veces yo había prometido, pero yo quería salir de ese mundo. Ese es un mundo donde todo el mundo lo señala, es un mundo donde uno se siente mal, donde es más las tristezas que las alegrías que uno siente. Fíjese que hay algo, porque en todos es algo diferente. Sí. Yo en la etapa de la adolescencia, donde se supone que es la etapa de la flor de la vida, sí, es la etapa de sentirse uno bien en todos sus aspectos, físicamente, espiritualmente, y en la parte de su comportamiento, fue la peor parte de mi vida. Es un contraste de que mientras que todos se sienten como en su flor, en su plenitud, yo estaba en un mundo inmerso de drogadicción. Y hay algo. Yo de todas las personas que conocí, que comenzaron conmigo en la etapa de farmacodependencia, habemos como dos o tres que salimos adelante. De resto, o murieron, o están en las cárceles, o están parapléjicos. Conozco dos casos. O simplemente murieron, ¿no? O sea que eso es una ruleta rusa. El decir voy a probarla, pero luego voy a salir, eso no es, no hay nada seguro en esa línea. Es un mundo del cual se entra, pero no se sabe cuándo se sale. Así es. Sí. Y fíjese que yo logré salir adelante primeramente por la misericordia de Dios, por el amor de mis padres y porque yo también quise, ¿no? O sea, fue una voluntad. Voluntad, pero sin ayuda hubiera sido imposible, porque yo recuerdo que yo tenía épocas de que consumía 2, 3 días y yo veía a todo el mundo trabajando, como vinculado a la sociedad, y yo ahí sin saber, porque yo no sabía qué era estar vinculado, porque pasé de una niñez a una preadolescencia, pero ya fue muy dura, a tener que ser ya un hombre en la calle, defenderme, rebuscarme, y obviamente no con nada afectivo, sino porque yo lo rechazaba, con el dolor de mis padres, a pasar luego a una rehabilitación y encontrarme a tener que injertarme en la sociedad sin saber cómo. Eso es duro. Eso no es que dejé la droga y ya voy a trabajar, voy a estudiar, no. Era lo ideal, pero todo eso me sirvió, el aguantar hambre, el ser menospreciado, el pasar todo lo que pasé, que fue muy duro. Todo eso me ha servido para formar un carácter y tomar determinaciones y saber de que la vida hay que esforzarse, de que nada es fácil,
de que muchas veces queremos estar en el 10º piso, pero sin pasar desde el primero, segundo, tercero y cuarto. Es duro, todo eso la vida, pues Dios, no siendo la voluntad, me permitió para crear mi carácter y estar hoy donde estoy. Excelente. Y bueno, don Álvaro, digamos, pasa ese proceso más o menos a los 18 años y en adelante, ¿qué pasa con Álvaro Martins? Fueron 6 meses de rehabilitación, de desintoxicación, porque eso es el bazuco es el cucayo, por decir, la raspa de la cocaína, y aparte vienen otras cosas que por agrandarla le meten mejoral, ladrillo y otras cosas. Muchos casos droga que es para caballos, para que cause más efecto. Fueron 6 meses de recuperación porque yo tuve un trastorno de sueño, porque el bazuco lo que quita es el sueño. Okay. Y son 3, 4 días consumiendo hasta que uno duerme, hasta que el cuerpo colapsa, no porque uno dice me voy a dormir, ¿no? Sí. Entonces fueron 6 meses en la casa de mis padres, donde me ayudaron, me daban una droga para dormir, para desintoxicarme. Y yo en medio de todo eso, a veces se me olvidaba la promesa. Y le decía a mi madre, bueno, mamá, hoy voy a salir. Me decía, sí, hijo, claro, salga. Y mi mamá me echaba la droga en la comida. Y me despertaba el otro día. Y así fueron 6 meses. En esos 6 meses, yo tenía por momentos que yo recaía en las drogas. Y yo me levantaba llorando. Y yo decía, otra vez, ¿por qué? Yo me levantaba llorando, físicamente llorando. Y yo apenas me veía que estaba en la casa, me decía, ay, gracias a Dios. De ahí, luego de esos 6 meses, mi papá manejaba un camión por toda Colombia, repartiendo mercancía, y yo me fui con él. Me fui con él y ahí es donde supe que era el amor de un padre, que era lo que yo le había hecho sufrir, porque él me tomaba a veces como un niño, como ese niño que perdió, ¿sí? Y luego me recuperó, ¿no? Eso fue como el hijo pródigo. Así, sí. Mi papá me nenequeaba. De ahí comencé yo luego a hacer deporte. Me gustó luego la parte militar. Me fui a prestar el servicio. Hice unos cursos, estuve haciendo una carrera. De ahí Dios me dio la oportunidad de conocer a Carlos Alberto Agüero Hernández. Él fue un ex sicario de Pablo Escobar y guardaespaldas de la Quica. En su condición de farmacodependiente llegó a ser un desechable, pero también Dios lo rescató. Y él comenzó una fundación que se llama OBAT, Oración, Biblia, Ayuno y Trabajo. De ahí pues yo renuncié a mi trabajo para vincularme con una forma de agradecerle a Dios también de donde me había sacado. Estuvimos formando varias sedes, estuvimos en Cúcuta, en Barranquilla, en Cartagena, aquí en Bucaramanga, y en San Andrés Islas, Villavicencio y otros departamentos, que era hacer un trabajo de campo, de ir a las mal llamadas ollas donde se consume drogas, ir a las calles y decir a los muchachos que tienen una oportunidad de comida, de dormir, pero era algo interno. Y de ahí comenzamos. De ahí puse un granito de arena, estuve durante 5 años. Luego me fui a trabajar con un tío con las cuestiones de las baterías, y ahí es donde comienza. Me fui como ayudante, pero teniendo una visión de aprender. Más o menos, ¿en qué edad fue ese inicio como tal del trabajo con el proceso de las baterías? En el proceso de las baterías, eso fue en 1998, aproximadamente. Más o menos. Aproximadamente. Más o menos unos 26 años. Hace 26 años. 26 años, sí señor. El comienzo de las baterías, tuve algo, cuando yo le decía que Dios concede las peticiones del corazón y uno piensa que es por este lado, pero resulta que Dios le concede, uno quiere por este lado, pero Dios le indica, no, es por este lado, pero por ese lado dice, pero ¿cómo así? Si yo quiero esto y usted me manda para otro lado, pero uno sabe que Dios le está concediendo las peticiones de su corazón. Fue algo chistoso. Yo comencé en el negocio de los buses urbanos, ¿no? Sí. Y estando manejando, me hicieron 26 partes. En la época de que comenzaron el Metrolínea aquí en Bucaramanga a renovar las calles de la 15 y la 27, donde las rutas de buses las modificaron. De pasar de 36.000 pasajeros, pasamos a 6.000 pasajeros. Para mí era un estrés. Y teníamos que coger por una sola calle todos los buses, uno tras de otro. Entonces yo me estresé, y para esa época estaban haciendo como unas brigadas de que los buses se cerraban las puertas, y yo manejaba, era un bus grande, era un bus antiguo. Sí.
donde no era dirección mecánica, era motor Cummins, o sea, era muy caluroso, muy ruidoso, tenía que tener la puerta abierta para que me entrara aire. Y me hicieron 26 partes. Entonces, en el momento de renovar el pase, no lo pude renovar en el momento porque eso era una plata muy grande para renovar el pase. Y yo tuve la visión fue, mire, pero la observación, Sí. al hacerme en 26 partes, significa que no podía seguir manejando, ¿no? Sí. Entonces, la otra opción que yo vi, mientras que renovaba el pase, para poder seguir manejando, era irme donde un tío que hacía baterías automotrices. Entonces, eso fue una gran sorpresa para decirle al tío mío, bueno, necesito que me trajo porque no puedo manejar, porque no pude renovar el pase. Y todo el mundo me decía, pero ¿cómo hacía Álvaro manejar el pase? De pronto de mi trayectoria a irme simplemente a lavar tornillos, entre comillas, Sí, claro. pero yo tenía esa visión. Pero si no me hubieran hecho esas partes, todavía estuviera manejando. Por eso no hay que renegar de nada. Hay veces uno se va en un carro, ya no pude llegar, pero no, de pronto Dios lo está librando uno de algo, ¿no? Hay negocios que uno empieza y no funcionan. Dice, pero ¿por qué? No hay que maldecir. Que gracias a Dios, Dios no permitió, ¿no? Entonces, la visión que pueda tener uno es muy diferente a la visión que tenga Dios. Bueno, Álvaro, usted, digamos, llega hace 26 años a donde ese familiar e inicia su proceso. ¿Y cómo fue el cuento para que usted dijera, este va a ser mi emprendimiento? Bueno, la visión mía era que a mí me llamaba la atención el negocio de él porque un negocio es un artículo, el negocio de las baterías es como la comida. La comida es para la gente y las baterías es para el carro. Es algo que si usted puede tener el mejor carro, pero si no tiene batería, de nada le sirve el carro. Entonces es algo de primera necesidad básica para un vehículo. Sí. Entonces, y que me gustaba, porque a mí siempre me había gustado interactuar con las personas, ¿no? Pero en ese momento no era para interactuar con las personas, era para lavar, hacerle mantenimiento a la batería, era para lavar tornillos, era para instalar, nada que ver con lo No, que lo yo que quería. uno a veces considera como un retroceso, ¿no? Porque una vez se siente como que dice, no, yo estaba en este punto ya manejando y todo, y ahora me voy a devolver a... En el ¿cómo momento no funciona? entendía, Sí. momento no entendía, pero nunca renegué de Dios, ¿no? Pero yo siempre tenía en mi corazón, yo siempre le decía a Dios que me diera una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de un emprendimiento y algo que yo pudiera sobre todo poder ayudar y poder generar trabajo, que es lo importante, ¿no? De ahí fue a lavar tornillos, entonces mi tío vio pues una habilidad, porque él no me contrató, fijo, Álvaro, pues mire, usted si ahí haga mantenimiento si usted vive de las propinas. Pero me daban tantas propinas que él dijo, no, vamos a cobrar los mantenimientos y más bien lo contrato a usted. Entonces, él tenía, pues, él tiene todavía actualmente, tiene su taller, su almacén, pero de una manera muy normalita. Entonces yo llegué a organizarles, llegué a tener ideas, anteriormente, pongamos, para conseguir un negocio, eran las páginas amarillas, ¿no? Sí. Entonces, él no tenía en páginas amarillas. Entonces, yo le dije, venga, Jorge, ¿usted por qué no hace esta publicidad? La herramienta es, Jorge, ¿usted por qué no hace esto? Vea, la fachada, ¿a quién le vende más usted? ¿Por qué no le pide que le arregle? Todas esas cosas, yo le daba mucha iniciativa. Entonces, de hacer mantenimientos, me pasó fue a ventas. Y de venta me pasó fue a abrir almacenes. Entonces, ahí inicia todo. Pero tengo una anécdota exactamente de dónde comenzó mi emprendimiento, ya como mis comienzos, ya como independiente. Hay una parte que es muy importante. Si usted quiere ser bendecida, es una sola cosa. ¿Sabes cuál es? No. Para usted ser bendecida y que todo le salga bien, es una clave. No. Te la voy a decir. Honra a tu padre y a tu madre, y serás prosperado y serás bienaventurado y todo le saldrá bien y serás de larga vida. Yo bendije a mi padre sin saberlo, sin recordar que era una bendición de Dios que él iba a cumplir. Él no la cumple si yo soy religioso, él no la cumple si yo voy a la iglesia, él la cumple si simplemente yo honro a mi padre y a mi madre. En una ocasión, mi padre, como era de una estatura y un peso muy fuertes, 120 kilos, mi mamá 62 kilos, entonces mis hermanos en el extranjero tenían que tomar una decisión por su salud, que mi mamá no podía llevarlo, de llevarlo a un lugar geriátrico, porque no había de otra, ¿no? Entonces yo tuve conocimiento de eso, y yo le dije, no, a mi papá no se lo llevan en ninguna.
Yo teniendo un cuarto con una salita, yo le dije, no, yo prefiero tenerlo aquí, así sea en el sofá, pero tenerlo ahí. Era más mi querer que mi poder, ¿no? Debido a eso, a esa situación, yo tomé la decisión de decir, no, yo me hago cargo de mi papá, de tanto amor que me dio, tanto apoyo que me dio, yo por qué no voy a hacer, voy a estar un poco incómodo, pero yo no vi nada de eso. Vi es que yo podía tener a mi papá y que no se lo iban a llevar a un geriátrico porque no había de otra. No porque nos estorbaran, sino porque mi mamá no era capaz con él, Claro. por el peso. Entonces, desde ahí yo comencé a hacerme cargo y mi hermano, que es médico en Israel, supo eso, esa situación. Dijo, Álvaro hizo eso, y Álvaro que no puede, y lo hizo, y nosotros que tenemos, no podemos. Entonces, él me mandó, en ese entonces, el arriendo para una casa, debido a esa acción que yo hice. Sí. Y mi mamá, al saber que yo hice eso, dijo, Álvaro hizo eso. Dijo, sí. Entonces, mi mamá, el apartamento que tenía mi madre, lo hipotecó. Y me dijo, Álvaro, haga su propio negocio. Pero mire que todo tiene un comienzo, todo Sí. por honrar y bendecir a mi padre. Desde ahí fueron dando las cosas. Se hipotecó entonces un apartamento, pasó ese proceso, pude conseguir el lugar, Dios me indicó, el lugar era ideal, o sea, sin saberlo, se me fueron dando las cosas. De ahí ese lugar, el apartamento se hipotecó, que eran para 5 años, y lo pagué en 1 año. Yo comencé con el negocio, se fueron dando las cosas, comencé con 1 empleado, 2 empleados, 3 empleados, 4, ahorita actualmente ya hay 14 empleados. Ya la gente conoce qué es Sí. Baterías Punto de Hay un Energía. posicionamiento. Claro que sí, ya hay una marca. Sí, no, interesantísimo, señor Álvaro. Pues, y bueno, acá me surge como una inquietud, como por un acto entablado, digamos, después de muchos sucesos, usted ya arranca todo este proceso de ser emprendedor, y no solo emprendedor, sino empresario, por medio de una formalización y de estar. Como tal, su vida personal adicional de eso, también cómo transcurre, ¿sí? Su familia, esposa, hijos. En el momento que yo dejé las drogas, hubo una mujer en mi vida que se llama Dayan Nieves, ¿no? Ella me ayudó en ese proceso también, me conoció antes de que yo estuviera bien, ella oraba por mí para que Dios me sacara a mí de las drogas, ¿no? Sí. De ahí me casé, tuve un hijo que se llama Isaac, ¿no? Que actualmente me ha dado una hermosa nieta, Hannah, ¿no? Exactamente. A pesar de tantas situaciones que usted vivió y que pudo encaminarse nuevamente, pues Dios, y gracias también a su esfuerzo personal y una constancia, pues le brinda un capital económico, le brinda una estabilidad, le brinda una familia, que es algo muy importante, es un proyecto fundamental para construir de los seres humanos. También sé que es consentidor de sus empleados a raíz de todas las situaciones y demás que viven, que viajan. También me contaba que apoyaba ciertas fundaciones y demás. También me gustaría como que nos contara sobre esos proyectos. Sí, de gracia recibimos, de gracia hay que dar, ¿no? Sí. Hay que, si en algún momento Dios nos da algo, no es para nosotros, es para poder compartirlo. En este momento, pues, gozo pues, de una estabilidad económica, de una estabilidad emocional, y eso me ha llevado a que también pueda bendecir a los que estén alrededor. Alguien me decía, es que soy un árbol que da buena sombra. Fíjese que un árbol en un desierto como da buena sombra, ahí llegan todos los, como a posar, si da fruto, llegan a alimentarse, ¿no? Sí. Y si da madera, pues y ahí un árbol que da buen fruto es una bendición, aún después de muerto, Sí, el árbol, ¿no? Sí. Yo gracias a Dios todavía no estoy muerto, ¿no? No, estamos vivos y creo que con más energía y ganas de vivir que muchos. Ah, no, eso sí, tengo buena autoestima y mucha ilusión de vivir. Sí, en este momento pues estoy apoyando una que otra fundación de farmacodependencia, también de animalitos. Me encanta, tengo 14. Es que tengo Rottweiler, Doberman y Pitbull. Inclusive tengo a uno que amé mucho, que ya no está conmigo, un Rottweiler que era muy amoroso, de 71 kilos. Y bueno, apoyo también esta fundación. Y yo tengo una manera, yo como fui empleado y mis comienzos fueron muy duros, el comenzar estuve en un momento de euforia, de retroceso, de llorar, de angustia, de insomnio.
de preocupaciones, pero gracias a Dios en este momento son más la felicidad que las preocupaciones en la empresa. Y yo tengo una manera como muy particular de tratar mis colaboradores, ¿no? Que es gente muy apreciada, que es el capital más abundante que tengo, que yo más aprecio, son mis colaboradores, ¿no? Excelente filosofía. Excelente, sí, yo lo llevo porque yo también fui empleado y yo tengo consideración, y detrás de ese empleado, detrás de ese colaborador, hay una familia. Detrás de esa familia eso es como unas ramificaciones. Ellos pagan arriendo, compran comida, van a cine, pagan sus deudas, facturas. Entonces yo tengo una manera de compensarlos, ¿no? Le he tenido que yo cada año pues escojo una familia para irme para la costa. Ay, En este súper caso, pues, rico. este año ya escogí una familia y están también contentos, igual que yo, compartir con ellos. Me parece muy bonito que pues también apoye, y a través de toda esa experiencia, toda esa cantidad de fundaciones y de lugares. Y bueno, Álvaro, una pregunta interesante. Yo que le veo tanta energía y esa vigorosidad, ¿qué viene para Álvaro Martínez de aquí en adelante? ¿Qué planes, sueños o demás tiene en estos años futuros? Bueno, en este momento ya le delegué parte de las funciones de la empresa al hijo mío, ¿no? Que es el administrador, y que gracias a Dios ha tenido también esa visión que yo he tenido, que es seguir adelante y mantener y seguir adelante con esta marca que es Baterías Punto Energía. ¿Qué tengo para seguir adelante? Primeramente, pues, en muchas áreas. En el área pues, de mi empresa es seguir fortaleciéndola y llegar a lugares y llegar a empresas que no hemos podido llegar. Pero gracias a Dios se están abriendo muchos caminos, hay muchos planes, hay muchas metas a seguir, y con la implementación ahora de tecnologías que uno puede llegar a empresas o a personas que uno nunca llegaría, ¿no? Como en el caso de Tesla, que gracias a Dios pues, me está acompañando en esta labor que es de mucha competencia, ¿no? A nivel personal, pues yo toda la vida he hecho deporte, quiero continuar con el deporte, porque a la final somos este cuerpo hay que cuidarlo, porque es el cuerpo donde Dios quiere bendecirnos también, ¿no? Y a nivel espiritual, pues tratar de hacer las cosas mejor, y siento esa necesidad de buscarle más, ¿no? Sí. Entonces sí, hay muchos planes, hay mucho deseo de vivir. Yo no estoy tan viejito. No, es que realmente su merced, inclusive físicamente, yo le pongo una edad menos realmente a la que su merced tiene, y sobre todo lo que le digo, la energía y la vigorosidad de ese poder como tal que usted muestra, y pues que obviamente ya contándonos su historia, pues uno entiende del por qué, ¿sí? Sí. Entonces, y bueno, Álvaro, usted es un invitado muy especial, porque pues recordando, usted es patrocinador como tal de este bonito proyecto de Los Santos 360, una vitrina virtual donde queremos hacer como ese puente entre oferta y demanda de turismo a turista como tal. Su merced, ¿por qué razón decide ser patrocinador de Los Santos 360? ¿Por qué decide apostarle como tal a esa idea? ¿Qué pasa por su mente cuando...? Bueno, en el momento yo ni tenía ni idea, porque no sabía que ustedes existían, ¿no? Sí. Nos llegaron en una noche, inclusive llegaron a la empresa, Pablito, que fue como el contacto para darnos a conocer con ustedes, a Sergio. Sí, digo, tenemos algo que plantearle, tenemos un proyecto. En el momento que comencé a oírlos, pues lo vi con ese entusiasmo, como él lo presentó, me llegó, ¿no? Sí. Vi que era un potencial muy fuerte, vi algo que puede funcionar y que está funcionando. Sí, sobre todo. Ya inclusive vi en las propagandas hay otro patrocinador. Sí, entonces, efectivamente. Ya es porque se está creyendo en el proyecto, ¿no? Me impactó porque eso me sirve a mí para llegar a otras personas que yo no puedo llegar, ¿no? Como en la parte de turismo. En la parte de turismo manejan buses y bueno, yo vi toda esa situación. O sea, fue supremamente visionario. Claro, y lo que es 360, que yo creo que en Europa se implementa mucho. Pongamos en Jerusalén, uno entra a Jerusalén y ve todo eso, o en la parte en Egipto, ¿no? Sí. Ve todas las tumbas en 360,
pero aquí en Colombia casi nadie le ha apostado a ese tema. Entonces vi una oportunidad de ser uno de los primeros de estar ahí, ¿no? De estar ahí en el patrocinio, de estar ahí con mi marca, para que también la conozcan. Y yo sé que ustedes me van a superar, ¿no? Entonces, estamos en sí. esa tarea, ese es nuestro plan. Como usted nos dice, estamos recibiendo mucha gracia y sobre todo un acogimiento muy especial, y nosotros queremos retribuir de esa manera en que la gente se sienta acogida, como lo es este espacio, y que la gente pueda conocer quién está detrás de esas marcas, que es la unión de muchos sueños y de muchos intentos. Sí, como cuando Dios a usted quiere un plan, pero ya Él encamina todo para que realmente quede, y ha puesto las personas increíbles, así como su merced que nos... No, y que ese proyecto rompe un poco de paradigma, ¿no? Sí, de todo de lo mismo, ¿no? Es algo muy novedoso que a mí me pareció, inclusive es algo para implementar en mi empresa, ¿no? Sí, claro, funciona, y es un modelo de negocio que se puede adaptar a muchos campos. Inclusive es curioso porque al explicarlo no es ni siquiera algo diferente, sino que lo hace realmente único es que une muchas cosas, o sea, muchas cosas de las que ya existen, y lo entabla en un solo lugar, y sobre todo que llama a la unión, ¿sí? A la unión de que entre todos podemos hacer mucho más por el lugar, por el territorio, departamento, en un futuro muchísimas cosas. Así es. Ya para finalizar este grato encuentro, su merced, ¿con qué mensaje nos quiere despedir? Bueno, son muchas las reflexiones que podría dar. Es honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida y sea todo prosperado, seas bienaventurado en esta vida. Eso es lo que ha causado en mi vida, el poder honrar a mis padres. Dios me ha prosperado, tanto física, económicamente y emocionalmente. Si yo me pongo a sumar, a restar de que cómo Dios me ha bendecido, si me pongo a sacar una calculadora, es ilógico, no hay lógica, no hay matemática posible para sumar todo lo que Dios me ha dado. Absolutamente no hay, es un milagro. Y yo me pongo a recabar, ¿es por mis méritos? No. ¿Es por mi trabajo? No. ¿Es por mis colaboradores? No. ¿Es por mis clientes? No. Solamente es por la misericordia de Dios. Ha sido una manera milagrosa. Ha sido mejor que ganarme una lotería, que un baloto, el poder tener el respaldo de Dios. Y yo veo que se ha cumplido, si ha tenido ese respaldo, es porque he honrado a mis padres, y sobre todo porque su misericordia ha estado en mi vida y Él ha cumplido su palabra, que honra a tu padre y serás prosperado y serás de larga vida. Honrar a nuestros padres, no hay de otra. Muchísimas gracias de verdad por este espacio, por abrirnos las puertas de su hogar. A usted, Mónica, muchas gracias por permitirme también esta oportunidad y contar un extracto de mi vida, ¿no? Sí, que no, sirva de ejemplo y que sirva de motivación para mucho emprendedor que quiera. No, y básicamente, o sea, completamente mi admiración, porque usted con toda esa historia nos demuestra que, primero, con mucha determinación, con muchísima fe y esfuerzo, usted le dio una segunda oportunidad a su vida. O sea, es una muestra de que nunca es tarde para uno poderse reivindicar, ¿sí? Con todas las acciones que uno puede hacer, y sobre todo que Dios, como hijos pródigos que somos, siempre va a estar allí para recibir. Y es una muestra de que Dios, su misericordia es para siempre. Sí, grandioso. Entonces, agradecerle nuevamente, agradecer a nuestra audiencia por este espacio, recordarles que si esta historia los inspiró, la compartan con amigos, con seres queridos que sientan que esto les puede llegar. Recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, específicamente Instagram como @los.santos360. Nos veremos en una próxima ocasión con otro episodio, con otro gran invitado o invitada, para conocer esa historia de inspiración y transformación que tienen. Hasta un próximo episodio.